Hola, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo andan? Que el Señor les bendiga. Así que bueno, estamos acá con la palabra de Dios nuevamente. Y bueno, estuvimos viendo ya el capítulo 3, el capítulo 4 de Juan. Nos vamos enganchando uno con otro. Y bueno, la verdad que la palabra de Dios es tan rica y tiene tanto, ¿no? Y tiene tanto para compartir y tanto para aprender, ¿no? Una vez escuché que la comparaban, y esto también lo he compartido, ¿no? Que es como un diamante que se lo va puliendo y se lo corta, pero que al final después barren lo que quedó, porque también es valioso, ¿no? Es como que uno lee la palabra, pero a veces nos quedan cositas por ahí que también hay que barrerlas y leerlas, porque la verdad que todo lo que es la palabra vale, tiene valor, así como ese diamante, ¿no? La palabra de Dios dice, ¿no? Justamente la palabra trae vida, trae salud, trae sanidad, liberación, trae que nuestros ojos sean abiertos, trae salvación, trae vida eterna la palabra de Dios, ¿no? Conocemos a nuestro Dios, sabemos más de Él. Y bueno, y estuvimos viendo el capítulo 4, ¿no? Del libro de Juan. Y bueno, y estuvimos viendo la mujer samaritana, después en otro tiempo vimos cómo la mujer samaritana predicaba y cómo habían conocido al Señor y cómo uno debería hablar, ¿no? Estos fueron estos últimos videos, realmente fueron muy impresionantes, muy tremendos, ¿no? Como una mujer con un vaso de agua, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, se quedó ahí al lado de Jesús y Jesús usó todas las oportunidades que el Espíritu le daba para predicar y hablar y decir, ¿no? Todo lo que podía en ese momento y hablar y extender el reino, ¿no? Realmente es impresionante, ¿no? Cuando uno se deja dirigir por el Espíritu, aún las necesidades estas físicas que él tenía, como la comida que habían ido los discípulos o el agua de esta mujer, hacen que la palabra de Dios y el reino se siguiera estableciendo. Y bueno, y la mujer esta que con solo convertir su corazón a Jesús y creer en Él fue y toda una ciudad se revolucionó por lo que Jesús había hecho, ¿no? Realmente es impresionante y es precioso. Y bueno, llegamos a que realmente los samaritanos terminaban diciendo de que Jesús era el Salvador del mundo, ¿no? Pensaban que Jesús había venido justamente a su pueblo, los judíos. Sin embargo, son los samaritanos, aquellos que los judíos rechazaban, son los que hacen una declaración tremenda y preciosa de Jesús, ¿no? Es el Salvador del mundo. Y bueno, después de esto dice el versículo 43, vamos a ver del 43 al 54, donde termina este capítulo 4. Y bueno, y dice que 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque el mismo Jesús dio testimonio de que el profeta en su tierra no tiene honra, ¿no? Sabía que si había un lugar donde no lo iban a molestar a Jesús era en Galilea, porque ahí es donde se había criado, donde había estado mucho tiempo, y dice que nadie tiene honra o nadie es profeta en su tierra, ¿no? Como se dice el dicho, bueno, viene de acá, ¿no? De la palabra de Dios. Nadie es profeta en su honra. Él sabía que después de todo lo que había pasado en Samaria, que había estado 2 días, bueno, él se fue ahí a Galilea y se quedó en Galilea porque sabía que nadie le iba a decir nada, porque realmente lo habían visto, ¿no? Y era como también no era José, ¿no? Era el padre, era el hijo de José, ¿no? ¿Qué va a ser? Era Jesús, ¿no? Lo conocemos de chiquito, o sea, como que no le daban la honra ni el lugar que tenía Jesús. Entonces él se fue a ese lugar como para descansar. Y cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, dice, y vistas las cosas que había hecho en Jerusalén en el día de la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta, ¿no? Y acá hablaba de distintas fiestas que Jesús había participado, ¿no? Y habían visto y también oído de los milagros de Jesús, pero ellos solamente querían eso, querían ver los milagros, ¿no? Y también, bueno, le recibieron, sí, pero no le recibieron como deberían haberlo recibido. Recibieron porque habían visto esos milagros que Jesús había hecho. Así que él estaba en ese lugar, ¿no? Y bueno, y en ese momento que él está en ese lugar, después dice en el versículo 46, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había hecho el vino del agua, ¿no? ¿Se acuerdan? El primer milagro que Juan cuenta, el primer milagro de Jesús que transformó el agua en vino. Bueno,
ahí volvió de nuevo Jesús, volvió a Caná, ¿sí? Otra vez de Galilea, y volvió para estar ahí. Y había en Capernaum un cierto oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo, dice, ¿no? Entonces, bueno, dice la palabra de Dios que de Galilea se fue a Caná, otra vez ahí, a ese lugar donde los discípulos vieron el poder de Dios, donde vieron a Jesús transformar el agua en vino, o sea, a donde sus discípulos fueron afirmados, ¿no? Era el primer milagro que le veían a ver a Jesús, ¿no? Y después de ahí empezaron a ver un montón de milagros, ¿no? Pero por eso ya no les llamaba la atención más nada, por decirlo de alguna manera, pero habían visto a Jesús transformar el agua en vino. Sí, exactamente. ¿No? Entonces, bueno, dice que después fue de Caná, fue a donde, a Galilea, ¿no? De Galilea fue otra vez a Caná, donde había hecho vino en agua. Y había en Capernaum un cierto oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Sí, esto era muy común, padres corriendo, padres saliendo, siempre así, buscándolo a Jesús, porque sus hijos estaban enfermos, ¿no? Y bueno, y vemos acá una necesidad muy fuerte, ¿no? Así como primeramente nombra en una boda y en una fiesta, también nombra en una situación muy adversa, ¿no? Habla de que un hijo de un oficial del rey estaba enfermo, ¿no? Y está en los dos lugares, ¿no? Aún en los mejores momentos Jesús está y debería estar, y aún en los momentos de dificultad, ¿sí? Tan difíciles como puede ser la enfermedad de un hijo o la enfermedad, ¿sí? De cualquier ser querido que tengamos, también Jesús está, ¿no? O sea, no importa la situación, no importa si esto era una boda y necesitaban más vino para no pasarla mal, y no acá tampoco ver el sufrimiento de un ser querido. En todo momento y en todo lugar Jesús está, ¿no? Esto es lo que nos muestra un poco, ¿no? Que Jesús estaba, que Jesús está presente, no importa la situación. El versículo 47 dice, cuando oyó que Jesús venía de Judea a Galilea, fue a él, ¿sí? O sea, el asunto es que este hombre había ido de su lugar, que era Capernaum, hasta el lugar donde Jesús estaba, había caminado 32 kilómetros. O sea, había ido corriendo a buscarlo cuando se enteró, cuando oyó que Jesús estaba, dice que corriendo, se puede entender, porque sabía que era el único que podía salvar la vida de su hijo. Y le rogaba, ¿no?, que descendiese y sanase a su hijo, porque se comenzaba a morir, ¿no? Es muy fuerte lo que dice, ¿no? O sea, se estaba muriendo su hijo, ¿no? Y si nos preguntaran qué le daría uno por un hijo, y bueno, todos daríamos todo lo que fuese. No hay cosa que no daríamos por la vida de un hijo, ¿no? Cualquier sacrificio es poco, ¿no?, por la vida de nuestros hijos. Por eso el valor de que Dios diera a su hijo para salvarnos a nosotros, ¿no? Que cuánto valor tiene, ¿no?, dar la vida de un hijo, o en este caso la vida del Hijo de Dios, ¿no?, en favor de la nuestra. Pero acá el hombre, oficial del rey, ya estaba a punto de morir, o sea, estaba mal, ya estaba desesperado, había ido corriendo, estaba enloquecido ya. Entonces le dijo Jesús, si no viereis señales y milagros, no creeréis. O sea, como diciéndole, a ver, viniste por las señales. Y eso también les estaba hablando un poco a los que estaban alrededor, ¿no? Si no había señales, si no había esas situaciones, si no había esas circunstancias, no vas a creer. Si Jesús no hubiese hecho un milagro, si Jesús no hubiese hecho lo que Jesús hizo, no creerías. O sea, realmente acá le pasaba un poco lo que le pasó a los discípulos, lo que le pasaba a los judíos, ¿no?, al principio, ¿no?, de los discípulos. O sea, el hecho de convertir el agua en vino. O sea, si no vieron un milagro no iban a creer. Y acá lo mismo le pasa, porque este hombre sabía que Jesús había hecho milagros, entonces había acercado a Jesús por el milagro. Y Jesús lo que estaba haciendo acá era derribar toda su incredulidad. Era derribar que no solamente Jesús hacía milagros, Él quería ir un paso más allá. Y Él quería que lo conociera, pero que lo conociera por fe.
que creyera en Él, que lo buscara a Él, que pusiera su corazón en Él. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y milagros, no creeréis. O sea, Jesús conocía bien el corazón como conoce el corazón de cada uno de nosotros, ¿no? Y Él conocía que a veces Él se había acercado a esta persona como se habían acercado muchos solamente por los milagros, ¿no? Los únicos que creyeron por la palabra habían sido los samaritanos, ¿se acuerdan? Que la mujer fue y habló y le dijeron, es más, no creemos solo ahora por tu palabra, sino por su palabra. O sea, los únicos que creían por la palabra habían sido los samaritanos. Los judíos o las otras personas acá como el oficial del rey tenían que ver para creer, ¿no? Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y milagros no creeréis, ¿no? Pregunta que nos debemos hacer, pregunta que debemos tomar nosotros, preguntas que debemos decir, ¿cómo es el tema? ¿Cómo es la cosa? O sea, si Jesús no hace un milagro, yo no voy a creer en Él, no voy a esperar a que Dios haga un milagro, y si Dios no lo hiciera, yo no seguiría confiando en Él. A veces esas preguntas nos tenemos que hacer y debemos confiar. La respuesta es que debemos confiar en Dios, haga o no haga milagros. El milagro más grande ya fue hecho, ya tenemos una eternidad con Dios, ya todo lo demás que viene por añadidura, viene por gracia, viene por misericordia, ¿no? De Dios. En el versículo 49 dice, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. O sea, le pedía que fuera con él, ¿no? Que fuera con él, lo quería más o menos arrastrar, ¿no? Yo estaría desesperado arrastrándolo hasta mi casa para que lo viera y lo tocara y lo levantara y sacara toda enfermedad del cuerpo de mi hijo. O sea, uno haría lo imposible por eso, ¿no? Y le dijo Jesús, ve, tu hijo vive, en el versículo 50. Y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Impresionante, ¿no? La verdad es que acá Jesús no dijo nada, no dijo nada extraordinario por decirlo, de alguna manera, no es que no fue con él, justamente por el tema de las señales. Por eso lo único que Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. ¿Y qué hizo el hombre? ¿Qué hizo este oficial del rey? Creyó a la palabra de Jesús. Era tan poderosa la palabra de Jesús, como vamos a ver, que él solamente dijo eso. No necesitaba estar en el lugar. Era el Hijo de Dios. Y a veces no entendemos que Dios pueda hacer esa clase de milagros. O sea, no entendemos que Dios lo que busca es fe en nuestros corazones. Porque Él sabe que Él puede hacer cualquier clase de milagros. Y lo que está buscando en ese hombre, y como buscaban los judíos y como buscan nuestras vidas, es fe, es que creamos. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y cuando él ya descendía, los siervos salieron a recibirle y le dijeron las nuevas diciendo, tu hijo vive. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo esto! Dice que después salieron los siervos de él que tenía, ¿sí? Que era un hombre de una posición y tenía siervos y gente que le servía a este oficial. ¿Qué pasó? Le vinieron a decir, mirá, tu hijo vive. No sé qué habrá pasado, pero algo pasó. Tu hijo vive. Y entonces él le preguntó, ¿a qué hora comenzó a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora era cuando Jesús le dijo, tu hijo vive. Tremendo, tremendo. Es más, algunos dicen que tardó tanto en llegar, ¿sí? Que es impresionante esto, porque él dice que fue corriendo a Jesús, ¿no? Nosotros vamos corriendo a Jesús, pero cuando Jesús nos da la respuesta, cuando Jesús nos dice, ve, tu hijo vive, ve, yo te voy a bendecir, ve, voy a hacer un milagro en tu vida, ya el hombre dice que como que iba caminando más tranquilo, dice que había tardado un montón en llegar. Más, en vez de volver corriendo porque a ver si era verdad lo que Jesús dijo, él estaba confiado de que Jesús había hecho el milagro. Por eso estaba tranquilo y iba. Y por eso les preguntó, ¿a qué hora fue? A las 7 le dijeron. ¿Sí? Esa hora fue cuando Jesús me dijo eso. Fue cuando Jesús me dijo que mi hijo iba a vivir. Qué tremendo milagro de fe. ¡Qué tremendo milagro de fe! Acá Jesús no tocó a nadie, acá Jesús no fue con la persona, acá Jesús no, solamente dijo, ve, tu hijo vive. Ya está,
Vio la fe, lo llevó a un nivel mayor. Y eso es lo que Jesús quiere, llevarnos a un nivel mayor, a un nivel más alto de fe, donde creamos lo que Jesús dice. Tenemos su palabra llena de promesas. Cree en lo que Jesús te dice, cree en lo que Jesús dice. Si Jesús dice, ve que tu hijo vive, cree porque tu hijo vive. Lo mismo en cada una de nuestras situaciones, en cada una de nuestras circunstancias. La palabra de Jesús, la palabra de Dios tiene poder. La palabra de nuestro Señor tiene poder. No hace falta que Él esté en el lugar. Él solamente dice y la palabra viaja a través de su espíritu y llega a los lugares y toca las vidas y toca a las personas y las sana y las libera y las transforma y las cambia y las hace nuevas. Es algo maravilloso, es algo tremendo lo que Jesús estaba haciendo. Y el hombre creyó a la palabra de Jesús, le dijo y se fue. O sea, se fue acá creyéndolo. Y cuando ya él descendía, los siervos le salieron a recibirle y le dieron las nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora comenzó a estar mejor y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora era cuando Jesús le dijo: tu hijo vive. Y creyó él y toda su casa. Tremendo esto. Creyó él y toda su casa. El milagro de Dios y la fe de este hombre, impresionante. Impresionante. Creyó él y toda su casa. Cuando Dios hace un milagro, tenés que creer, sí, porque lo vas a ver, pero no solo vos, va a creer toda tu familia, tus vecinos, como hizo con la mujer samaritana, sí, que primeramente era rechazada, pero después fue a aquellos que le rechazaban y aún le predicaba. Y acá habrá pasado lo mismo, porque él habrá tenido que volver al palacio del rey, a donde tenía que trabajar, y habrá visto y habrá contado de que Jesús le había dicho que a tal hora su hijo iba a sanar, y su hijo sanó. Y seguramente no le importaría ni las burlas, ni nada que le dijeran, ni la incredulidad de los demás, sino que él vio, porque él vio el poder de Dios desatarse. No, y no solo creyó él, creyó toda su casa. ¿Cómo no iba a creerlo? Si él le decía: yo estuve con Jesús y Jesús dijo: ve, porque tu hijo vive. Y acá está, lo vemos a nuestro hijo que está viviendo, que está sano, porque la palabra de Jesús, la palabra de Jesús, cuando Dios da una palabra, todo cambia, todo es transformado, todo Dios lo da vuelta. Dios lo da vuelta. Nosotros a veces vamos por el milagro, pero nosotros tenemos que ir por Él. Tenemos que ir con esa fe de creerle a Él. Cuando Él dice lo que Él dice, que va a hacer, que cada palabra que nos da a través de su palabra, una palabra profética o una palabra de venga de parte de Dios, créela, tomala, porque Dios va a hacer grandes cosas. Cree. Si Jesús te dijo: hace esto, hacelo, porque Dios va a estar atrás tuyo, Dios va a estar respondiendo, y no solo va a ser un milagro tremendo en tu casa, sino va a ser también en todo tu barrio y en todo lugar, ¿no? Realmente estos versículos, que no fueron muchos, que son algunos, ¿no? Es un milagro impresionante. El versículo 54 dice: esta segunda señal volvió a Jesús a hacer, ¿sí?, cuando vino de Judea a Galilea, ¿no? Tremendo. Tremendo. Esta fue la segunda señal que volvió a hacer otra vez en Caná de Galilea. O sea, realmente el Señor otra vez, haciendo milagros, pero milagros extraordinarios. Un milagro, por eso yo te decía hace un rato, Jesús hizo lo del agua, ¿sí?, en una fiesta, pero también cuando un hijo estaba muriendo, que debe ser una de las situaciones más tremendas y más fuertes que un ser humano puede pasar. Sin embargo, Dios lo levantó, Dios se movió, Dios dio su palabra y todo lo cambió. Realmente el Señor Jesús es tremendo. Y como te decía, este hombre volvió caminando tranquilo, porque sabía quién era el que le había dado la palabra. Y es así, vos también, y yo también. Y de donde estés viéndolo y de donde estés escuchándolo, tenés que saber que Dios, la palabra que Él te dio, aunque Él no esté ahí, sí, aunque no haya ido como en otros lugares, cuando estaba la niña, cuando había resucitado una niña, también no estaban algunos discípulos, pero nada más, y los padres.
sin embargo, no estaba ahí Jesús. En este caso no. En este caso solamente Jesús estaba a 32 kilómetros. Así que mirá si Dios puede hacer un milagro. Mirá si en el lugar donde estás ahora tenés un amigo, un familiar, alguien que esté enfermo y vos podés orar desde el lugar donde estés, porque la palabra de Dios tiene poder para transformar esas vidas y transformar todo lo que Dios quiere, aunque no estés en el lugar, aunque no estés en esa situación. Así que realmente Dios tiene un poder maravilloso, Dios tiene poder extraordinario. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Estos milagros, como íbamos leyendo, son impresionantes. Son impresionantes. Y Jesús solo lo que busca es que tengamos fe en Él. Fe en Él. Acá lo desafío y seguramente a vos también te va a desafiar y a mí también me va a desafiar a creer, porque ahora cada vez que lea la palabra y lea que Dios sana, que Dios libera, ¿sí? Y tenga que orar por alguien que aunque no esté acá, esté en otro país o esté en otro lugar o esté lejos de donde yo estoy, Dios va a obrar igual. Dios va a hacer la obra de una manera extraordinaria. Así que mis hermanos, realmente es maravilloso descubrir estas perlas y estas cosas de Jesús, ¿no? Que nos lleva siempre a un mayor nivel, siempre buscando a que nuestra fe sea puesta en marcha y no sea una fe dura, una fe seca, una fe sin vida. No, una fe, Jesús quiere una fe en movimiento, en acción, no una fe que no se mueve, sino una fe que actúa, que se mueve, que acciona. Y eso es lo que estaba pasando acá. Este hombre accionó la fe, Dios dio la palabra y la palabra lo sanó. Así que mi hermano, sé bendecido, que Dios te bendiga. Seguramente seguiremos estudiando la palabra de Dios con lo que el Señor quiera que compartamos, pero usa la fe, porque la fe es un arma poderosa cuando va sobre la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.